Y pues empezamos. Vamos a hablar acerca de lo que es espacio renglón y el espacio columna. Sabemos que para una matriz cualquiera, una matriz de M por N, está compuesta de renglones y está compuesta de columnas. Pues resulta que si nosotros consideramos por separado tanto a los renglones como a las columnas, el grupo de todos los renglones, al ser considerado como vectores, pueden formar un subespacio o un espacio vectorial. Y lo mismo sucedería para las columnas. El grupo o el conjunto de todos los vectores columna de la matriz A través de una combinación lineal, podrían formar un subespacio en una dimensión n. Por eso aquí solamente defino lo que es el concepto de espacio renglón, porque se puede extrapolar al espacio columna. Decimos que el espacio renglón entonces será el subespacio de una n dimensionalidad. Pueden ser R3, pueden ser R4, pueden ser R2, etcétera, que está formado o que está generado por los renglones de la matriz A. ¿Qué pasó, Julián? No mames, Te encargo el micrófono, por favor, Julián. Gracias. Y entonces lo mismo sería para las columnas. El espacio columna sería el subespacio generado en una n dimensionalidad por las columnas de esa matriz. Aquí viene un teorema importante. Dice, si una matriz A de cualquier tamaño, n por m, es equivalente por renglones a una matriz B, y esa matriz B la llevamos a su forma escalonada, bueno, de hecho B es la forma escalonada aplicada sobre A, pues también va a tener renglones. Y el espacio que generan los renglones de A y el espacio que generan los renglones de la forma escalonada de A, llamada matriz B, son exactamente o definen exactamente al mismo subespacio. Van a decir, bueno, si una matriz en la forma escalonada define exactamente lo mismo que una matriz sin escalonamiento, entonces, ¿cuál es la necesidad de trabajar el escalonamiento con ella? Pues esta importancia radica en aquellos conjuntos de vectores que no son linealmente independientes. Recuerden de los temas anteriores, cuando vimos base vectorial, decíamos que una base era el conjunto de vectores con la mínima cantidad en la que todos ellos son linealmente independientes. Pues bueno, si ahora lo aplico a un conjunto de vectores al cual le calculo el determinante y este me da cero, pues el hecho de que el determinante sea cero, lo único que me indica es que el determinante formado por los vectores de ese conjunto, no todos son linealmente independientes. Y luego después calculábamos la dimensión de esa base. Y la dimensión se definía como la cantidad mínima de vectores que en realidad eran linealmente independientes. Cuando nosotros llevábamos esa matriz a su forma escalonada, encontrábamos que dos vectores eran diferentes perdón, dos renglones eran diferentes de cero, o dicho de otra manera, todo un renglón era diferente, era igual a cero, o dos renglones eran iguales a cero, etcétera. Pues esa información o esa conclusión que se podía sacar de ahí era que los renglones cuyos elementos eran todos diferentes de cero eran el conjunto mínimo necesario de vectores linealmente independientes que formaban el mismo subespacio que los vectores de la matriz sin escalonar. Para representar exactamente lo mismo que acabo de decir,
vamos a considerar el siguiente ejemplo. En este caso, como ejemplo, nos van a pedir calcular. Vamos a calcular la base del espacio renglón en R3. Vamos a trabajar en 3 dimensiones, generado por la base, bueno, más bien, no le voy a llamar base, voy a llamarle el conjunto. Ahorita vemos por qué no es base. Por el conjunto S. ¿Y qué tiene S? Va a tener 3 vectores. Un vector sería menos 1, 2, 5. Y luego habría otro vector que tendría las componentes 3, 0, 3. Y por último, el vector 5, 1, 8. Cuando se calcula el espacio renglón en R3, lo que hay que hacer es llevar una matriz a la forma escalonada, de manera que todos los renglones que tengan elementos diferentes de 0 van a formar la base del espacio renglón. Vamos a empezar entonces. Primero, hay que analizar qué hace el conjunto S. S tiene 3 vectores. Si los 3 vectores, esto es importante, nuestra primera premisa que deberíamos de tener es que si S es linealmente independiente, el determinante que se forme, voy a permitirme ponerle determinante de S, el determinante que se forme de considerar a sus vectores como renglones de esa matriz tendría que ser diferente de 0. En ese caso, el hecho de que sean los 3, repito, los 3 linealmente independientes, significa que no van a estar sobre el mismo plano. Es decir, un vector podría estar aquí, otro vector podría estar acá y a lo mejor un tercer vector podría estar aquí. Y entonces ellos podrían formar un espacio porque de acuerdo a la suma o a la regla del paralelogramo, bueno, más bien aquí en R3 no es un paralelogramo, sino un paralelepípedo, que es lo que estoy tratando de decir. Esos 3 vectores, al no ser coplanares, a tener diferentes direcciones, podrían formar una caja o un prisma, no sé, de esta forma más o menos, que puede ser tan grande como el múltiplo de los vectores sea, o puede ser tan chiquita como tan chiquitos sean los vectores U1, U2 y U3 que pertenecen ¿a quién? A S. Entonces, si yo los sumo, si sumo C1, el múltiplo de C1 con el múltiplo de U2 con el múltiplo de U3, podría formar a cualquier otro vector que estaría contenido en esa caja que formarían esos vectores. Pero solamente si el determinante fuera diferente de 0. Pues, ¿qué sucede? Voy a checar primero que el conjunto sea linealmente independiente. Entonces formaría yo un determinante en donde el primer renglón sería el primer vector, menos 1, 2 y 5. Luego el siguiente renglón, el otro vector, 3, 0, 3, 5, 1 y 8. Por el método que ustedes gusten, se calcula el determinante
y este resulta en 0. ¿Qué conclusión se tiene? Número 1, concluimos que S no es linealmente independiente, pero no me dice cuáles son los vectores linealmente independientes. Lo único que me está diciendo es que alguno de los vectores de aquí puede ser U1 o puede ser U2 o puede ser U3. Uno de los vectores, llamémosle vector UI, puede expresarse como una combinación lineal de los otros vectores. O sea, por ejemplo, si lo particularizo, podría decir que el vector 3, que pertenece a la base, perdón, al conjunto, al ser linealmente dependiente, significa que proviene de esta combinación lineal. O lo mismo podría decir del vector U2. Sería la combinación lineal de los otros vectores y así sucesivamente. Voy a cambiar la pantalla a GeoGebra porque lo que quiero que veamos ahora es cuál es la interpretación geométrica del conjunto S. Entonces, aquí en este momento ustedes deberían de estar viendo la pantalla de GeoGebra. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Ok. Sí, profe. Bien, ahí están los 3 vectores que representan al conjunto S. Aquí está menos 1, 2, 5, 3, 0, 3, 5, 1 y 8. Creo que sí era 8, ¿no? Sí, 5, 1 y 8. Perfecto. Esos 3 vectores, se voy a permitirme cambiar la perspectiva, se ve gráficamente que no son linealmente independientes, porque no forman ese prisma que estábamos mencionando, que vendría a ser el equivalente del prisma que tenemos en R3, formado por ¿qué vectores? Por los vectores I, J y K, como les habían comentado en cálculo vectorial. De hecho, estos vectores, al no ser linealmente independientes, no pueden formar un espacio vectorial. No pueden formar todo el espacio en R3. Solo pueden formar una pequeña parte de R3 a la cual llamamos subespacio. Pues el subespacio que forman son todos los vectores que van a estar sobre el mismo plano donde se encuentran ¿quiénes? Los vectores U1, U2 y U3 que pertenecen al conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Pues resulta que para formar un plano, pensemos en un cuadrado, geométricamente hablando, para formar un cuadrado mínimo necesito 2 lados, lo que va a ser el largo y lo que va a ser el alto. Al no tener profundidad, no necesito de otro vector. Pues entonces, para formar a este cuadro o a este plano que tenemos aquí, como mínimo deberíamos de necesitar 2 vectores. Cuando vimos dimensión de una base, se mencionó que cuando quiero representar un espacio o subespacio en R2, por ejemplo, mínimo necesito 2 vectores. Si quiero representar una base en R3, necesito 3 vectores en R3. Si yo tengo 3 vectores para representar un elemento de R2, uno de ellos va a sobrar. Pues precisamente cuando llevo a la forma escalonada la matriz A, que tenía los vectores 1, U2 y U3, el último renglón se va a hacer 0, porque significa que ese vector no lo necesito para formar un subespacio. Entonces, lo que voy a hacer es buscar la cantidad mínima de vectores que también puedan generar a este plano, a este subespacio.
Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí. Me regreso entonces al pizarrón. Ya que se aclaró la necesidad de encontrar el espacio renglón, porque el teorema de aquí arriba me lo indicaba, el espacio renglón de A va a ser, perdón, sí, el espacio generado por A va a ser el mismo espacio que generen el espacio renglón, o los renglones que sean diferentes de cero. Ok, entonces, bajo esa idea, lo que voy a hacer es llevar a la forma escalonada. Aquí ya empieza el cálculo del espacio renglón. Y entonces lo que necesito es que la matriz A, que se forma con los vectores, menos 1, 2 y 5, 3, 0 y 3, 5, 1 y 8, voy a llevarla a su forma escalonada a través de las operaciones con renglones. Primeramente lo que voy a hacer será multiplicar al renglón 1 por menos 1 para tener el pivote del renglón 1 y con eso me va a quedar 1 menos 2 y menos 5. Los otros renglones quedan igual. 3, 0, 3, 5, 1 y 8. Con el pivote del renglón 1 hago 0 los elementos que estén abajo de él. Pues por lo tanto al renglón 1 debo de multiplicarlo por menos 3 para sumárselo a R2. Y también lo que puedo hacer es que el renglón 1 lo multiplique por menos 5 para sumárselo al renglón 3. Y de esa manera lo que voy a obtener sería 1 menos 2 menos 5, 0, 6, 18 y 0, 11 y 33. Posteriormente voy a encontrar el pivote del renglón 2. Para eso el renglón 2 lo multiplico por un sexto para que ahora este elemento de aquí se haga 1 y me quedaría entonces primer renglón igual 1 menos 2 menos 5, 0, 1, ahora me quedaría 3 y 0, 11 y 33. Y en este punto yo creo que ya se habrán dado cuenta de dónde está la dependencia lineal. Ahí podemos observar que el renglón 3 en realidad es 11 veces ¿quién? 11 veces el renglón 2. Si al renglón 2 lo multiplico por 11, 11 por 0, 0. 11 por 1, 11. 11 por 3, 33. En realidad ese tercer vector es el que no necesito. Por eso cuando haga la última operación con renglón, es donde ya me aparece, bueno, vamos a poner acá para que lo podamos ver. Por eso ya cuando hago la última transformación, que al renglón 2 lo multiplique por menos 11 y se lo sume al renglón 3, es ahí donde vamos a obtener una matriz equivalente que tendría 1 menos 2 menos 5 como primer renglón, 0, 1 y 3 en el segundo, y aquí es donde todo se haría 0. De acuerdo a lo primero que calculamos, determinante, que era 0, eso ya me decía, ok, tu conjunto S, no todos los vectores que tienes dentro son linealmente independientes. Cuando hicimos esto antes, lo hacíamos para encontrar la dimensión del espacio que podía generar S. Pues resulta que la dimensión también me va a dar como resultado
el espacio renglón. Entonces, ¿cuál es el conjunto? Debe de quedar claro. ¿Cuál es el conjunto mínimo de vectores? Claro está, lo importante, linealmente independientes, que también generan al subespacio de S. ¿Quiénes son esos vectores? Pues resulta que la base que estamos buscando, porque ahora sí le puedo llamar base, ahora sí los vectores son linealmente independientes, pues van a ser los renglones de la forma escalonada de A. Y en ese caso tendríamos al vector 1, menos 2, menos 5 y 0,1, 3. Ese sería el resultado. Ese es el espacio renglón de A. Pero también importante es su interpretación geométrica. Si inicialmente nosotros teníamos a los vectores de S de esta manera, todos ellos eran coplanares, U1, U2 y U3, y lo que hacían simplemente era representar a este plano. En realidad no necesito tantos vectores para representar a R2. Necesito nomás uno que venga a servir como base y otro vector que venga a servir como largo del cuadro. Pues este vector que calculamos aquí vendría a ser algo más o menos como esto. Y este otro vector de acá vendría a ser esta parte de aquí. Bueno, tendría que ser colineal en todo caso. Y ahora sí, los múltiplos de esos vectores van a poder formar planos tan grandes o tan pequeños como los múltiplos de ellos mismos sean. Voy a regresarme ahora otra vez a lo que es GeoGebra para que veamos qué pasa con esos vectores. Ahí en pantalla ya tienen lo de GeoGebra. Seguimos viendo el subespacio que generaba S. Ahora en color magenta voy a poner los vectores que representan a la base del espacio renglón. Aquí estaría uno de ellos, el vector 1, menos 2, menos 5. Vean que también tiene la característica de pertenecer ¿a quién? Al subespacio de A. Y el otro vector que fue 0, 1, 3, aquí aparece en pantalla, también está ¿en dónde? Está en el subespacio, está en el plano que formaba S. Entonces ya con ellos puedo formar el plano tan grande como haga grande a este vector y a este, o tan pequeño como haga a esos vectores de ahí. Y lo importante ahora es que por eso es que podemos decir que el espacio renglón de A, perdón, que el espacio de A, o el espacio generado por A, es exactamente el mismo que el espacio generado por el espacio renglón de A, por la forma escalonada, porque ambos vectores quedan en el mismo subespacio. De hecho, el conjunto S puede ser representado como una combinación lineal de los vectores de la base B, y los vectores de la base B van a poder ser representados a través de la combinación lineal de los vectores del conjunto S. Eso es bastante importante cuando trabajamos este tipo de concepto. Me regreso entonces a el pizarrón y pregunto, ¿alguna duda?
¿Duda para entender concepto de espacio renglón? No, profe. Ok. Si el determinante hubiera sido diferente de cero, pues entonces también podríamos aplicar esto, también se le puede calcular el espacio renglón, solo que por tratar de entenderlo de una Aaron López manera sí práctica, reprobó. por tratar de entenderlo de manera práctica, cuando tú llevas a la forma escalonada, los micrófonos por favor, cuando llevas a la forma escalonada a la matriz A, cuyo determinante es diferente de cero, estás encontrando, estás Profe, encontrando los vectores mínimos o los vectores más pequeños que pueden formar ese subespacio. Vamos ahora a ver qué pasa con el espacio columna. Con la misma base, vamos a definir el espacio columna. La definición similar es el subespacio en Rn que ahora generan ¿quiénes? Las columnas de la matriz A. Y el primer teorema que debemos de entender es que el espacio renglón es diferente al espacio columna. ¿Y esto por qué? Porque cuando aplicamos las operaciones elementales sobre renglones, la independencia lineal en los mismos no se modifica, pero sí se modifica en las columnas. Entonces, para hacer o para calcular el espacio columna, voy a tener que realizar un proceso adicional. Vamos a decir que el espacio columna se obtiene del escalonamiento, en este caso tendríamos del escalonamiento de la traspuesta de la matriz A. O sea, sé que ahora lo que yo tenía obviamente como renglones, voy a tener que interpretarlos como columna. Probablemente ahí, si ustedes tienen sus anotaciones, teníamos que nuestra matriz, nuestro espacio renglón, iba a quedar definido por ¿quién? Por la matriz menos 1, 2 y 5, menos 1, 2 y 5, 3, 0, 3, 5, 1 y 8. Pero ahí lo que hice fue poner a los vectores de S como renglones. Ahora voy a tenerlos que poner como columnas. Entonces voy a calcular su transpuesta para que ahora esto me vaya a resultar en menos 1, 2 y 5, 3, 0, 3, 5, 1 y 8. Recuerden, transpuesta de una matriz es que los renglones de una se convierten en las columnas de otra. Y esta es precisamente la matriz que voy a llevar a su forma escalonada. Para ello, multiplicaríamos al renglón 1 por menos 1 para tener el pivote del primer renglón. Y ahora sería 1 menos 3 menos 5. Este sigue siendo 2, 0, 1. Y este 5, 3 y 8. Voy a hacer ceros a los elementos abajo del pivote. Renglón 1 por menos 2. Y se lo sumo al renglón 2. Y renglón 1 por menos 5. Y se lo sumo al renglón 3. Y entonces ahora tendríamos 1 menos 3 y menos 5, 0, 6, 11 y 0, 18
y 33. Seguimos viendo que hay, por ahí va a aparecer una dependencia lineal. Si ustedes comparan renglón 2 y renglón 3, ¿qué pasa si al renglón 2 lo multiplico por 3? Obtengo ¿a quién? Al renglón 3. Entonces también esperamos, al tratarse de un conjunto que es linealmente dependiente, que haya también dependencia en el espacio columna. Entonces ahora lo que voy a hacer es el pivote del renglón 2. Renglón 2 lo voy a multiplicar por un sexto. Y lo que voy a obtener ahora sería una matriz equivalente 1, menos 3 y menos 5. Luego tendríamos 0, 1, 11 sextos y 0, 18 y 33. Como ya habíamos descubierto la dependencia lineal entre el renglón 2 y el renglón 3, pues en la siguiente operación, cuando el renglón 2 lo multiplique por menos 18 y se lo sume al renglón 3, ¿qué esperaríamos que pase con el renglón 3? Que este se haga todo 0. Y me quede nomás menos 1, menos 3, menos 5, 0, 6 y 11 y 0, 0, 0. Una vez que ya llevo a la forma escalonada a esa traspuesta, ya puedo saber cuál es el espacio columna. En este caso sería la base que contiene ¿a qué vectores? Pues van a ser los renglones de esa matriz. Y nomás para hacer distinción de dónde provienen, o más bien que están representando, los voy a disponer como columnas. El primer renglón de la base del espacio, perdón. Disculpe, en la última matriz, en el renglón 2 ¿no sería 11 sextos? Sí, aquí tengo 11 sextos. Dices en esta parte. Ya, perdón. Sí, aquí. Sí, sí, ahí. Gracias, Alejandro. Entonces, ahora sí, la respuesta es, ¿cuál es la base que genera el espacio columna? Pues tendríamos al vector 1, menos 3, menos 5. Y el otro vector sería 0, aquí es 1, perdón, 0, 1 y 11 sextos. Sí, este es lo que llamamos nosotros la base del espacio columna. La cantidad mínima necesaria de vectores que pueden representar a un subespacio. Sabemos que es un subespacio porque los vectores están en R3 y solamente tengo 2 vectores. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la interpretación geométrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, que hubiera estado mal el resultado si también hubiéramos multiplicado R2 por menos 3 para hacer cero también el de arriba. Así es, David, porque acuérdate que la eliminación gaussiana o el escalonamiento de la matriz necesita trabajar con pivotes, con unos principales. Entonces el requisito es que siempre el primer elemento diferente de 0 en cada renglón sea 1. Aquí tenemos el primer elemento diferente de 0, vale 1. Aquí vienen todos valiendo 0. El primero que vale diferente de 0 es 1. Y en este caso, pues bueno, como no hay, pues ya serían todos los elementos ceros. Pero sí, no puedes multiplicar por menos 3
al renglón 2 para luego sumárselo al renglón 3 porque necesitas el pivote, que es parte del proceso del escalonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, sí. Entonces siempre hacer uno obviamente siempre buscar el uno principal, el uno de cada renglón. ¿Qué otra pregunta hay? O ninguno. Ok. Me regreso entonces a GeoGebra. Entonces ya tenemos ahí, voy a quitar a los vectores de S, porque ya vimos que eran linealmente dependientes y que el trabajo que hacen esos tres vectores es el mismo que pueden hacer el espacio renglón de S. Ahora voy a graficar los vectores del espacio columna, que los voy a poner aquí en color cian, ese color azulito. Vean que si hago esta perspectiva, ustedes se dan cuenta que esos vectores no están sobre el plano. Significa entonces que el espacio columna no puede ser generado por el espacio renglón ni viceversa. En general, el espacio o subespacio que representan cada uno de ellos es distinto. ¿Cuál es el subespacio que generan los vectores del espacio columna? Es ese plano que vemos en un color rosa. Y obviamente al ser vectores no coplanares, forman planos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el subespacio que generan los renglones de una matriz escalonada? O en el caso, los renglones del escalonamiento de la transpuesta de una matriz. Me regreso entonces al pizarrón. Ya simplemente para aclarar dudas.